la grabación correspondiente de esta sesión. Bien, continuamos justamente respecto a la metodología de la investigación. Hemos visto en la anterior sesión justamente lo que es la parte de la investigación científica, paradigmas epistemológicos, lo que es justamente el concepto mismo de epistemología en esencia, en relación a lo que es justamente la ciencia misma, el método científico, algunas características fundamentales del proceso que hemos tomado en cuenta de manera genérica, componentes y dimensiones de la investigación en relación justamente al tipo de enfoque, paradigma, diseño de investigación, los que hemos mencionado justamente, el diseño no experimental y experimental, ¿no? Dentro de los diseños no experimentales están justamente la longitudinal o transversal y tenemos el diseño, en este caso, que es experimental netamente, en el que se implementa, ¿no?, el tipo de pre-experimento, cuasi experimento o experimento puro. Mayormente en los diseños pre-experimentales trabajamos justamente con un determinado grupo en sí, ¿no? Dentro de lo que es justamente el diseño cuasi experimental, se trabaja con dos grupos. Para decir, un grupo experimental al que se implementa, se manipula la determinada variable independiente y vemos los efectos a posterior, que es justamente, y comparando con los datos y resultados en el grupo de control con el grupo experimental. Esto puede ser parámetros estadísticos en relación a promedio de calificaciones. Por ejemplo, si se va a realizar un pretest y un posttest a posterior en relación a cierto tipo de conceptos, definiciones, pruebas, metodologías o técnicas o alternativas que mejoren, que potencien, que incida positivamente, que influya, que desarrolla, etcétera. Determinados justamente unidades de análisis que son justamente con los sujetos que se van a ir trabajando dentro de un determinado contexto que ya está delimitado. Bien, ahora vamos a hablar justamente y aquellos que ya probablemente ya tienen un poco de conocimiento en las etapas de procesos de investigación. Bueno, cuando hablamos de las etapas de procesos de investigación es bien importante mencionar lo siguiente. Existe justamente una metodología en relación justamente a los enfoques, es decir, las metodologías cuantitativas y la metodología cualitativa. En la cuantitativa, por ejemplo, el procedimiento es distinto, diferenciado a la metodología cualitativa. En ese caso, mencionamos justamente ese procedimiento, ¿no? Es decir, las etapas, las fases, justamente, que se van a emprender dentro de este proceso de investigación. Bueno, entonces, bien importante mencionar, y hablamos justamente de paradigmas de investigación. Thomas Kuhn lo define justamente como una constelación de creencias, valores y entre otros. Bueno, vale decir justamente Thomas Kuhn realiza una investigación bien importante y más aún, sobre todo, el aporte ha sido la teoría de las revoluciones científicas, en los cuales menciona justamente son los componentes esenciales, los supuestos metodológicos dentro de un determinado paradigma, ¿no? En este caso estamos hablando de epistemología, ontología, axiología y la misma metodología que concierne justamente a la parte de la investigación. Entonces, estos supuestos, dentro del paradigma, es bien importante conocerlos. A partir de realizar una investigación determinada, es bien importante mencionar, ¿no es cierto? En la tesis de maestría van a tener justamente una presentación, un formato, y en el grupo de WhatsApp les voy a pasar, probablemente no lo tengan. Ya más adelante en los siguientes módulos ya van a ir avanzando un poco más. Más a un taller de tesis uno, taller de tesis 2. Y mucho más antes de esto son justamente, ¿no?, lo que son el módulo cuantitativa uno, cuantitativa 2, módulo cualitativa uno, cualitativa 2. Entonces ahí van a ir profundizando un poco más en relación al mismo uso práctico dentro de la investigación que ustedes van a emprender para su defensa de tesis de maestría. Entonces, nosotros tomamos en cuenta dentro de las investigaciones en relación a un cierto tipo de paradigma. Ustedes toman la elección, la decisión, la forma o el modelo o la perspectiva que van a emprender dentro de la investigación en sus áreas específicas, pero no olvidemos que la maestría en investigación científica, por ejemplo, tiene líneas de investigación. Y estas líneas de investigación, no sé si les han compartido, pregunto, consulto a ustedes.
¿Tienen ya las líneas de investigación? ¿Lo tienen o no? Y si no lo tienen, entonces los voy a compartir en el grupo de WhatsApp también, que es bien importante informarse, ¿no? Porque a la hora de realizar una temática de investigación, una investigación a nivel de tesis de maestría, se requiere justamente ver, ¿no? Si está en esa línea, en esa línea de investigación. Bueno, hay áreas específicas distintas, ¿no? Áreas de salud, área financiera, área jurídica legal. Entonces, me imagino que en el grupo hay un conjunto de profesionales en áreas específicas. Obviamente, estas líneas de investigación están alineadas para esas áreas específicas de la misma forma. Ruiz Aguilera menciona, por otro lado, no solamente modelos, reglas específicas, sino también concierne a un conjunto de principios que están normados en realidad, ¿no? Es decir, que existe un comité académico, un comité científico que realiza justamente la actualización de teorías, ¿no? De modelos que toman en cuenta justamente una actitud más científica, ¿no? Dentro de una determinada época. Entonces, tomamos en cuenta justamente las ideas de Molina Díaz, como también Dan Lancy. En este caso menciona el objeto de estudio de una determinada ciencia. Y son justamente los problemas que estudiamos dentro de un determinado contexto, nuestra realidad, a partir del sentido mismo. Y lo más importante es la observación. La observación justamente uno de los sentidos muy fundamentales para identificar, ¿no? Es decir, describir cierto tipo de fenómenos de estudio en un determinado contexto. De la misma forma, la naturaleza de sus métodos y técnicas. Bueno, cada metodología, por ejemplo, el método cuantitativo en este caso, es decir, de enfoque, si el enfoque de investigación es cuantitativa, por lo tanto, complementa justamente en relación a métodos cuantitativos, técnicas e instrumentos cuantitativos, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante o bien el día de mañana, lo que es la triangulación de datos. Entonces, la triangulación de datos concierne no solamente a la recolección de datos, sino triangulación de teorías, bajo perspectivas, enfoques, en este caso pensamientos, aportes, en este caso de diferentes autores. Triangulación de datos, triangulación de teorías, triangulación de resultados y la triangulación que concierne al uso de métodos, técnicas e instrumentos. Entonces, es bien importante conocer también esa naturaleza de los métodos, ¿no? Métodos cuantitativos como métodos cualitativos. Por ejemplo, los métodos cuantitativos, si hablamos de métodos, no olvidemos que Susana Barragán lo define. Un método es aquel procedimiento sistemático y ordenado para el logro de un fin, una meta en sí. Esta puede ser tangible o no tangible. En ese caso hablamos de métodos cuantitativos, por ejemplo, ahí tenemos el método deductivo, el método inductivo, el método hipotético deductivo, el método analítico, el método sintético, y son métodos en realidad, ¿no? Son métodos teóricos, ¿no? Es decir, de enfoque netamente cuantitativo. Por otro lado, cuando mencionamos, en este caso, métodos cualitativos, tenemos, por ejemplo, el método etnográfico, el método fenomenológico, el método estudio de casos, el método teoría fundamentada, y hay otros más en los cuales tienen justamente otra forma de realizar, de recolectar los datos. Y esa forma de recolectar los datos es justamente en el uso de técnicas e instrumentos, ¿no? De la misma forma, técnicas e instrumentos cualitativos, como también técnicas e instrumentos cualitativos. Dentro del cuantitativo, por ejemplo, tenemos una técnica que es usual, ¿no es cierto? La técnica de la encuesta. Y esta técnica corresponde justamente al uso de un determinado instrumento específico, ¿no? Que es el cuestionario. En algunos autores lo van a ver, en algunos libros de metodología de investigación lo dice, justamente guía de encuesta. Y obviamente la guía de encuesta o cuestionario mayormente se trabajan con preguntas cerradas que contienen escalas, ya sean dicotómicas, tricotómicas o escalas Likert de nivel 5, escalas Goodman y entre otras. Entonces son más netamente cuantitativas, ¿no? Porque son preguntas cerradas. Por ejemplo, dentro del enfoque cualitativo, si hablamos de la técnica de la entrevista como técnica,
de un determinado instrumento podría ser una batería de preguntas abiertas, que contempla justamente preguntas que son justamente abiertas, formuladas en relación a lo que concierne a la temática, en relación al análisis de las categorías. No olvidemos que el enfoque cualitativo, ahí no formulamos hipótesis, trabajamos más con categorías, subcategorías, identificadores. Pero por otro lado, dentro del método cuantitativo, trabajamos con variables. Y estas variables contemplan justamente dimensiones, donde cada una de las dimensiones contempla los indicadores. Entonces ahí hablamos de la matriz de operacionalización de variables, mientras por otro lado, en la enfoque cualitativo, hablamos de una matriz de categorización, ¿no? Donde contempla categorías, subcategorías, identificadores. Son dos formas, dos perspectivas de ver justamente mediante el uso de sus métodos, técnicas e instrumentos de investigación. ¿Para qué? Para explicar, interpretar, comprender los resultados y más aún, en este caso, demostrar, verificar, comprobar determinadas hipótesis. Entonces, la noción de paradigma, Thomas Kuhn define de la siguiente forma, como las realizaciones científicas universalmente reconocidas. Y obviamente estas realizaciones científicas tienen determinado tiempo, ¿no? No es que sea todos los momentos, ¿no? Todos los ciclos, sino durante cierto tiempo determinado. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza en relación a la tecnología, ¿no? Y cuando la ciencia va avanzando, justamente va evolucionando más puntos esenciales, surgen, emergen nuevas teorías, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte de lo que es las neurociencias. No sé si han podido escuchar. Las neurociencias es otra forma, otra perspectiva de comprender, ¿no? A las ciencias a partir del estudio mismo del cerebro humano. Por lo cual, ahí ya contempla y confluye, por ejemplo, neurodidáctica, por ejemplo, neuroeducación, neuroeconomía, neuroadministración y de distintas perspectivas, ¿no? Entonces va surgiendo, va emergiendo nuevas teorías. Entonces ahí también se tiene una forma de ver, ya que también la ciencia va avanzando en este caso, ¿no? Entonces proporciona modelos de problemas y soluciones a una determinada comunidad científica. Entonces el paradigma depende también la forma en que observa el investigador. Probablemente para un investigador, imaginemos cuantitativo y un investigador cualitativo, para el cuantitativo puede ver de otra forma distinta que el cualitativo. Y eso ocurre mayormente en las revisiones, ¿no es cierto?, de las tesis. Les habrá pasado probablemente a algunos de sus docentes tribunales. Para algunos sí estaba bien, pero probablemente para otro docente, otros no estaba muy bien o formulado, no estaba adecuado. Entonces había justamente, y eso ocurre en relación al conocimiento, la experiencia que tiene el docente, que es justamente el tribunal. Entonces, de la misma forma, en la maestría, metodología de investigación también, y en todas las maestrías, van a ser dos tribunales, ¿no? Tenemos dos tribunales. Bueno, en pregrado, en este caso a nivel grado, tienen algunos, ¿no? Tres tribunales, ¿no? A nivel de doctorado es un poco más avanzado, son en realidad cuatro o cinco tribunales en realidad, ¿no? Entonces ahí va avanzando un poco más en el postdoctorado, etcétera. Entonces, esa es la situación, ¿no? Que cuando uno es netamente cuantitativo y otro es cualitativo, y hay un choque, un confronte, distinta perspectiva y la forma, ¿no? Para uno puede estar muy bien y para el otro no necesariamente. Entonces, nosotros vamos haciendo justamente esta maestría para que ustedes vayan formándose netamente, en este caso, el uso mismo de la investigación científica y el conocimiento profundizado, ¿no? Porque ustedes van a ser magíster en metodología de investigación científica. Eso implica justamente trabajar, ¿no es cierto? Conocer la parte cuantitativa como también la parte cualitativa. Y de esta forma tener ambos dominios, ¿no? Y profundizando más aún, probablemente más aún, a algunos que van a realizar su doctorado y a un determinado enfoque mixto. El día de hoy les voy a mostrar algunos ejemplos de enfoque mixto porque es a nivel de doctorado, postdoctorado en realidad, ¿no?
Entonces, la idea ahí, por ejemplo, es el dominio, ¿no? El dominio de los dos enfoques principales dentro de las investigaciones, dentro de cierto tipo de paradigma. Hemos mencionado paradigmas, ¿no? Positivista, pospositivista, paradigma interpretativo o naturalista, paradigma sociocrítico, y existen paradigmas emergentes, ¿no? El paradigma transcomplejo, por ejemplo, es un paradigma emergente, nuevo, novedoso, en relación justamente a estudios de la teoría compleja, ¿no? O la teoría de la complejidad de Edgar Morin. Entonces ahí tiene justamente los ocho saberes que también denota las problemáticas de la realidad, ¿no? A nivel mundial, a nivel internacional y más aún, por ejemplo, nosotros vamos trabajando en relación también con nuestros contextos, en nuestras áreas específicas. Bueno, entonces el paradigma comprende estos cuatro supuestos principales. La parte ontológica es el supuesto principal, ¿no? Como una creencia básica. Tenemos el supuesto de epistemología, el supuesto axiológico o de axiología y el supuesto o supuestos metodológicos, ¿no? Son justamente aquellos que contemplan la base, ¿no? Es la base justamente para constituir un paradigma. Entonces, Thomas Kuhn, uno de los grandes aportantes en Estados Unidos, justamente historiador, filósofo, físico de profesión, graduado de la Universidad de Harvard y profesor obviamente de la misma institución, que ha contemplado, por ejemplo, uno de sus aportes, la energía de cohesión de los metales monovalentes como función de su cuántica atómica, ¿no? Es un aporte de la tesis que se ha presentado, ¿no? En la Universidad de Harvard. Ha sido docente no solamente en Harvard, sino en California, Princeton y en Massachusetts. Aquí tomamos en cuenta el autor desde la moderna, ¿no? Filosofía de la ciencia. Obras que ha aportado justamente la revolución copernicana. Tenemos la tensión esencial, la historia de la ciencia, la estructura de la revolución científica. Este es el aporte más importante, ¿no? Son aportes que toman en cuenta eh, elementos esenciales para los paradigmas y más que todo el análisis, la interpretación, el uso, la utilidad misma en el que confluye, ¿no? Por ejemplo, y si yo menciono el paradigma positivista, obviamente está relacionado con la parte de la teoría de los números, ¿no es cierto? El análisis mismo, hacer mediciones, comparaciones, en realidad hacer experimento, ¿no? Diseño experimental. En todas las revoluciones científicas, camino a la ciencia, corresponde también la historia misma de la ciencia, el avance científico que existe hasta hoy en la actualidad y los modelos, ¿no? Los paradigmas, las perspectivas de la investigación. Es así que la ciencia toma en cuenta los modelos, los paradigmas y las revoluciones científicas. Revoluciones científicas en el objetivo de resolver los problemas y los paradigmas, que son justamente un conjunto de normas y reglas que están justamente evaluadas por un grupo académico, ¿no? Es un grupo especializado en áreas específicas. En todas las revoluciones científicas, ¿no? Hablamos justamente de un cambio de paradigmas, ¿no? Porque un paradigma no puede estar constantemente en la misma, ¿no? Entonces va evolucionando, ¿no? Por ejemplo, el positivista, ¿no? Va evolucionando más adelante al pospositivista, ¿no? Un paradigma de reglas y normas que usa es una comunidad científica, ¿no? Esa comunidad científica es obviamente aquellos que tienen ya grandes investigaciones, notables investigaciones, que han dado aportes en diferentes áreas, en medicina, por ejemplo, ¿no? Puede ser áreas específicas en economía, en ingeniería. Esa comunidad científica realmente hace investigaciones, aporta a repositorios internacionales y estos repositorios internacionales que son justamente las revistas las que se publican, ¿no es cierto? Y cada una de las revistas contempla un conjunto de artículos científicos. Y de esta forma, justamente, los aportes van indexándose a nivel internacional. Obviamente, estos son revisados antes de ser publicados. Los revisa un comité académico de cierta especialidad, ¿no? Puede ser área de salud, área financiera, área de ingeniería, área sociales, etcétera.
Entonces, ahí toma en cuenta para desarrollar justamente estos aportes, ¿no? Es decir, existen una comunidad, ¿no? Un grupo académico para hacer revisiones de sus artículos científicos, ser aprobados y más adelante ser publicados, si tienen el visto bueno de este grupo o comunidad académica científica. De la misma forma, la ciencia va madurando en este caso, ¿no? Es mutable, ¿no? Y va avanzando constantemente cuando aparece cierto tipo de anomalías y nace a partir de esa un nuevo paradigma. Entonces, los paradigmas son generalizaciones universales, leyes, teorías que rigen una investigación. Sí, leyes lo podemos mencionar justamente aquí, las acciones fundamentales o teorías o teoremas engranados justamente en haber sido comprobados, ¿no? Han sido demostrados, ¿no? Y a partir de eso, justamente, se va revisando la generalización, es decir, implementar el método deductivo. Ahora bien, el inductivo, perdón, ¿no? El inductivo es el razonamiento lógico que parte de lo específico concreto a lo general, ¿no? Es decir, generalizar. Paradigma positivista. Hablamos características. Bueno, este paradigma es también conocido como cuantitativo o empírico analítico, ¿no? Y en el desarrollo de la ciencia ha demostrado su efectividad de varias actividades científicas. Prueba de ello es la cantidad de investigaciones realizadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a Isaac Newton, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es uno de los grandes aportantes en las tres leyes de la física, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas leyes también, ¿no? Dentro de la física, la química, la matemática, y entre otras ciencias que son obviamente ciencias puras y están relacionadas con este tipo de paradigma, ¿no? Que es el positivismo, ¿no? Ahí tenemos a Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, ¿no? En la parte de la observación, el telescopio, los astros, el sistema solar, ¿no? Si es céntrica, en ese caso, si en la Tierra gira en relación al Sol o el Sol gira en relación a la Tierra, ¿no? Las rotaciones, traslaciones y entre otros, ¿no? Aportes que hasta hoy en día han revolucionado bastante, ¿no? Y a partir de esos conocimientos pasados que se ha tenido, hasta hoy en día se va evolucionando más aún, más pruebas y se va observando justamente, ¿no? El universo mismo. Entonces, en las características, también desde el punto de vista metodológico, se destacan significativamente la utilización de métodos, ¿no? Técnicas que son válidas. Y cuando decimos que estas técnicas son validadas, obviamente, y confiables, en ese caso concierne a realizar lo siguiente, ¿no? Ustedes van a realizar, van a elaborar, van a diseñar instrumentos de investigación. Estos instrumentos de investigación justamente surgen a partir, si estamos hablando desde un paradigma positivista, de enfoque cuantitativo de la matriz de operacionalización de variables. Ahí es donde justamente cada uno de los indicadores, ¿no? Porque una variable en sí es un conjunto de indicadores medibles y en ese punto esencial, para cada indicador formulamos, ¿no? O bien una pregunta o dos a tres preguntas, que pueden ser preguntas que direccionan justamente en relación a la variable correspondiente de investigación, ¿no? Si son dos variables, por ejemplo, puede ser, en este caso, ¿no? La cantidad de ítems o reactivos, algunos lo conocen de esa forma, para los instrumentos, ¿no? Puede ser para un cuestionario, ¿no? Obviamente con preguntas cerradas, con escalas ya definidas. Pueden ser también de la misma forma formulando justamente indicadores para la evaluación correspondiente, es decir, generar una prueba objetiva, un examen, un test en relación a estos paradigmas para medir la variable, determinada variable. De la misma forma, hablamos de la validez, es decir, nosotros como investigadores elaboramos, para implementar antes se debe de hacer una prueba piloto para validar. ¿Qué es la validación en este caso? La validación es dos formas, ¿no? Validación cuantitativa y la validación cualitativa. Dentro de la validación cuantitativa, mayormente utilizamos justamente lo que es el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach realiza justamente el análisis de la confiabilidad o fiabilidad de determinado instrumento. ¿Y eso cómo se lo hace? Obviamente con el uso de paquetes estadísticos, ¿no? En el caso puede ser el Excel o SPS, por ejemplo, ¿no? La validación correspondiente. Probablemente van a ver eso más adelante, ¿no? Ahora, bueno, si me queda un poco más de tiempo, en la segunda parte les voy a mostrar cómo se hace esa.
esa fiabilidad, ¿no? La confiabilidad de determinado instrumento. Y la validez es justamente, mayormente se realiza la validez de contenido para experto, ¿no? Es decir, ustedes a la hora de, antes de implementar, tienen que aplicar una prueba piloto, en serio, ¿no? Un conjunto de sujetos, en este caso, para recolectar datos, ¿no? Puede ser de mínimamente de 14 a 30, no más, ¿no? Entonces eso ya está definido para su implementación de determinados instrumentos. Tiene que ser validado, ¿no? La validez cualitativa, en este caso, se hace por análisis de contenido, por ejemplo, por experto, ¿no? Por par experto, o expertos que están en relación, ¿no? Que tienen el grado, en este caso, de maestría. Ustedes van a tener varios docentes en los cuales van a realizar justamente, ¿no? Su validación por experto, ¿no? Entonces, el docente experto es el que revisa los ítems, las preguntas, y ve justamente si está relacionado con su matriz de operacionalización de variables, con el tema, que es parte fundamental, la formulación, la hipótesis, el objetivo general, que son informaciones base para el experto, ¿no? No solamente se dota al experto en un cuestionario y listo, no, no, sino se debe dotar la información básica central, ¿no? El tema, la formulación, que es justamente la pregunta central de investigación, el objetivo general que persigue la investigación, la hipótesis o las hipótesis, la matriz de operacionalización de variables, ¿sí? Estoy hablando del paradigma positivista, ¿no? Y obviamente ahí los instrumentos y las escalas correspondientes. Y estas escalas tienen que tener justamente una escala de valoración, de numeración, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de una escala tricotómica sí, no, tal vez, al valor, en ese caso sí puede obtener o puedo definir como investigador, supongamos, el valor de 3, tal vez el valor de 2 y no el valor de uno, ¿no? Ahora, si fuese una escala Likert, por ejemplo, de nivel 5, ¿no? Puede ser muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Entonces, muy en desacuerdo puedo designar el número uno. En desacuerdo, el número 2, digamos su escala de valor. Ni acuerdo ni en desacuerdo, el valor de 3. De acuerdo, el valor de 4. Y muy de acuerdo, el valor de 5, ¿no? Eso sería un ejemplo para la definición de escalas, ¿no? Puede ser muy bueno, bueno, regular, malo, necesita apoyo, ¿no? Necesita apoyo, puede ser, por ejemplo, cero, ¿no? En este caso malo, puede ser valor de uno, puede definir, porque el investigador es quien define estas escalas, ¿no? Malo, regular, puede ser valor de 2, bueno, el valor de 3, muy bueno, el valor de 4, ¿no? De 0 a 4. Entonces, eso nosotros los definimos. ¿Y para qué los definimos? Para medir, en este caso, ¿no? Su confiabilidad cuantitativa por alfa de Cronbach. Y en la parte cualitativa, ¿no? Si están bien formulados los ítems, los reactivos, las preguntas, y están relacionados justamente con tema, formulación, objetivo general, la hipótesis, la matriz de operacionalización de variables. Eso es bien importante, ¿no? Porque a partir de esta matriz surgen nuestros instrumentos, ¿no? Nuestra batería de preguntas. Si van a ser justamente un cuestionario, ¿no? Con preguntas cerradas, con escalas definidas. Pueden ser pruebas objetivas, exámenes, tests de medición, pero en relación a esto, ¿no? A los indicadores. Y eso lo hacemos justamente en la recolección misma, una vez que ya tienes la validez. La validez cualitativa también se tiene una forma cuantitativa, ¿no? Porque medimos cuánto de puntuaciones le da, ¿no? ¿No es cierto? A los ítems correspondientes, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo también de una investigación, cuáles son los valores que se les dota a estos, al par de expertos, en realidad, ¿no? Al par, o si es que hay más expertos, en los cuales se definen también por puntuaciones, y el análisis del coeficiente Hayken, en este caso lo conoces, ¿no? Entonces ahí me mide justamente esta parte cualitativa, ¿no? Las observaciones, de caso si tiene, es pertinente, no es ambiguo, es claro, está relacionado con su objetivo, con el tema, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte fundamental que los expertos las realizan. Y obviamente aquí del distanciamiento entre el del investigador en la relación de sujeto y objeto. Y una parte importante que es el contexto, ¿no? Y esa triangulación es bien importante.
El investigador es neutral, ¿no? En la obtención de los datos, ¿no? Evitando cierto tipo de sesgos que pudieran producirse por preferencias subjetivas, ¿no? O inclinaciones personales, ¿no? Entonces aquí es lo que debe de existir, ¿no? Esa neutralidad del investigador. El siguiente paradigma es el paradigma interpretativo. Otros autores lo mencionan, como Pablo Casado, Nancy Pierre, Max Weber, tenemos a Habermas, son varios en realidad, ¿no? Adil Tate, ya Derrida, que mayormente hablan justamente de este tipo de paradigma, que es fundamental, ¿no? Para el análisis de sistematización, de codificación, de determinadas categorías, porque aquí hablamos ya de categorías, ¿no? En el positivista, variable, ¿no? Variable independiente, dependiente, variable interviniente, moderada, ¿no? Antes que se termine, por favor, antes de un minuto, van a volver al mismo link, ¿ya? Se está ya terminando. Entonces, vuelven, por favor, al mismo link. Entonces, aquí es más cualitativo, ¿no? Naturalista, o algunos también lo mencionan, etnográfico, ¿no? Aparecen así como una respuesta al paradigma positivista. Es como un complemento más aún, ¿no? Un poco más amplio, porque realizar investigaciones interpretativas naturalistas se requiere mayormente